oyentes que hoy están reunidos en sus hogares y a lo largo de todo el mundo, porque gracias a Dios la Iglesia del Señor se reúne cada primer día de la semana, donde quiera que nos encontremos. Y esta situación por la que estamos pasando no ha hecho que nosotros sigamos adorando al Señor. Así que vamos a seguir, hermanos, adorando a Dios ahora con nuestra reverencia, con nuestra actitud al escuchar su palabra. Hay algunos que pensamos o piensan que se adora a Dios solo cuando se ora o cuando se canta o cuando se ofrenda. No, hermanos, cuando escuchamos al Señor también lo adoramos, porque nuestra actitud ante su palabra nos estamos mostrándole si realmente nosotros le damos valor o no a Él y a su palabra. Recuerde que el Salmo 128 dice que el Señor ha exaltado su palabra hasta lo sumo. Y es lo mismo que se dice acerca de Jesús en Filipenses, que el Señor fue exaltado hasta lo sumo, es decir, hasta lo más alto. Así que su palabra se encuentra en ese mismo nivel de Dios. Y por eso cuando usted y yo tenemos reverencia y tenemos una buena actitud y nos concentramos independientemente de lo que esté pasando alrededor, y yo sé que a veces es difícil por estos medios porque estamos mirando la pantalla y queremos ver al uno, queremos ver al otro, pero espero, hermanos, que nosotros podamos tener la suficiente madurez espiritual y el respeto por Dios para concentrarnos en lo que Él nos quiere enseñar. Así que vamos a ir nuevamente, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 33. Hoy vamos a ver lo que es una vida transformada por la verdad, segunda parte. Recuerde que vimos el domingo pasado cómo no luce una vida transformada por la verdad. Esa fue la primera parte. Hoy vamos a seguir ampliando más esto de parte del Señor. Juan, capítulo 8, versículo 31 al versículo 33. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Vamos entonces a orar. Oremos. Glorioso y eterno Padre, una vez más queremos agradecerte por el gran privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra. Sabemos, oh Dios, que estamos en un mundo lleno de información y que a veces, Padre, le prestamos más atención a las noticias, a las historias, a los testimonios, a las fábulas, a las teorías, que a lo que tu palabra nos enseña. Padre, ayúdanos por favor a tener amor por ella, a tener, Padre, deseos, como lo cantábamos ahora, que tu ley sea para nosotros ese faro celestial, que tus dichos sean para nosotros, Señor, como la miel, como el oro, Señor, que sea más apreciado para nosotros que cualquier cosa material, Padre. Así que regálanos tu gracia y concédenos, Señor, estar atentos a lo que tú nos vas a decir, para que podamos seguir conociéndote más, Señor, y de esa manera poder agradarte en cada cosa que hagamos, Padre. Enséñanos, te lo pedimos, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Que aquellos, Señor, que aún no son tus hijos, les concedas tu gracia, Padre, y seas convenciéndolos por medio de tu palabra, de justicia, de juicio, de pecado, y que puedan entender, Padre, que la única salvación que tienen es volverse a ti, arrepentidos de sus pecados y con deseos de vivir, Padre, para agradarte y escucharte, para que tú nos enseñes a todos cómo debemos conducirnos en tu casa, que es la iglesia de Cristo. Por medio de Él, en su nombre oramos, para tu gloria y honra. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya hemos estado meditando acerca de este pasaje
Y quisiera que iniciáramos con una frase que usted la va a encontrar en la descripción de este video en YouTube. Y la frase es: se dice que nosotros somos lo que pensamos y pensamos lo que decidimos. Así que si usted y yo decidimos pensar en la verdad y decidimos llenar nuestro corazón de ella, ser transformados o conformados a esa verdad. Y si el conocer la verdad nos da el poder de ser libres, como lo acabamos de leer en Juan 8, si el conocer la verdad nos hace libres, entonces usted y yo vamos a ser libres para vivir como queremos, pero escuche esto, sabiendo la verdad. Espero que me hayan entendido la idea. Cuando usted y yo conocemos la verdad, vamos a ser libres para vivir como queremos, pero sabiendo la verdad. Es decir, no vamos a vivir como queremos en engaño, en mentiras o en ignorancia. Así que con esa frase quisiera que empezáramos. Jesús promete, hermanos, que el conocer la verdad nos hace libres. La pregunta que venimos tratando de responder es: ¿qué es la verdad? Y ya hemos visto, hermanos, que la verdad no es simplemente una verdad o unas frases que se dicen o algo que se ha dicho sobre algún tema y que durante un tiempo se cree que es la verdad, pero que luego cambia. Ni tampoco, hermanos, conocer la verdad es solamente tener una idea de algo. La palabra conocer es la palabra que en las Escrituras se traduce en muchas ocasiones como intimidad. Escuche, es la misma palabra que se usó desde el Génesis, cuando se dice que Adán conoció a su mujer, Eva. La palabra conocer allí es tuvieron una relación íntima. ¿Qué pasa cuando usted y yo tenemos intimidad con nuestra pareja? Hablo con los que tienen pareja. Bueno, hermanos, que lo hacemos tal y como el Señor nos trajo a este mundo. Y podemos conocer esos detalles, conocer esos defectos, conocer esas partes bonitas, agradables de cada uno de nosotros, de nuestra pareja. Nos podemos llegar, hermanos, a compenetrar, y no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional, en los sentimientos, en los gustos. Entonces, esa es la palabra que Jesús está queriendo o que Jesús está enseñando aquí y que quiere que los que están escuchando en ese momento, si todos nosotros entendamos que conocer la verdad, hermanos, es llegar a intimar con ella, es profundizar en ella, es conocer detalles de la palabra de Dios y no solamente ideas superficiales. Ahora, ¿cuál es el punto, hermanos? Que la palabra conocer es la palabra que se traduce como tener intimidad. Y esa intimidad, hermanos, nos lleva a nosotros conocer detalles y no solamente quedarnos en la superficialidad de algunas verdades. Porque puede que nosotros conozcamos algunas verdades de las Escrituras, pero hasta dónde nosotros estamos profundizando en todo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y una de las formas en las que nosotros podemos intimar en esa verdad es escuchando lo que Dios nos dice. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 23. Efesios 4, 17 al 23 dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Yo espero que hayamos prestado atención a esta lectura, porque en este pasaje nosotros vamos a encontrar varios aspectos, unos positivos y otros negativos. Lo primero que vamos a ver es lo negativo, para que luego podamos ver la parte positiva o los aspectos que esta palabra nos enseña
que nosotros debemos hacer para nosotros tener una verdadera evidencia de que estamos conociendo la verdad. Pero lo primero que vamos a ver es, ¿qué no es conocer la verdad? ¿Qué no es conocer la verdad? Lo que no es conocer la verdad es tener algunas ideas acerca de algo. Eso no es conocer la verdad. Y le voy a colocar un ejemplo. En el mundo, las personas que consumen drogas, consumen licor, fuman cigarrillo, mienten, roban, están practicando la homosexualidad, están cayendo en la fornicación, están cayendo en la mentira o están cayendo en el adulterio, todas esas personas tienen una idea de que eso no está bien, de que eso autodestruye a la persona en la parte física y en la parte emocional. ¿Sí o no? Yo creo que todos nosotros sabemos eso. Por ejemplo, el que fuma compra una cajetilla de cigarrillos y detrás de la cajetilla de cigarrillos le están mostrando la escena de cómo pueden quedar sus pulmones, cómo puede quedar su piel, cómo puede quedar su garganta, su lengua, su laringe, su exófago. Todo, le están mostrando cómo puede quedar sus dientes, cómo pueden quedar sus labios. Y la persona ve esa imagen y dice, pero no importa, yo sigo fumando. La persona que consume alcohol ve noticias, no solamente por televisión, sino en la prensa, de que alguien se accidentó cuando estaba manejando o conduciendo un vehículo en medio del licor. Pero la persona decide seguir consumiendo licor. La persona que fornica sabe, porque ha visto o ha tenido la experiencia de haber contraído o una enfermedad o un embarazo no deseado. Pero la persona desea seguir fornicando. La persona que adultera sabe por experiencia o porque ha conocido que otras personas han destruido su hogar, su matrimonio, la vida de sus hijos, pero aún así siguen adulterando. Entonces uno dice, ¿qué es entonces conocer la verdad? Porque hay personas que dicen saber mucho, dicen conocer mucho, y entienden lo que dice la cajetilla de cigarrillos, entienden las propagandas que se habla acerca del consumo de licor, entienden lo que puede traerle una relación ilícita a su vida, entienden lo que puede ocasionar un adulterio que puede destruir su familia, entienden lo que puede suceder si lo encuentran diciendo una mentira y luego se descubre la verdad. Todo eso lo entienden. Pero entonces, ¿por qué siguen viviendo en contra de lo que ellos entienden? ¿Por qué seguir viviendo nosotros en contra de lo que nosotros ya sabemos? Bueno, eso es lo que nos puede ocurrir a muchos de nosotros los cristianos. Que venimos a la palabra de Dios, la leemos y uno pregunta, ¿está todo claro? Sí. ¿Entendido? Sí. Pero luego salimos a hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. La evidencia, hermanos, de conocer la verdad no es si yo la entiendo, no es si yo la afirmo, no es si yo la profeso, no es si yo la racionalizo. La evidencia de que usted y yo conocemos la verdad es que esa verdad esté transformando nuestras vidas. Esa es la evidencia. Así que la próxima vez, hermanos, que usted y yo lleguemos a la conclusión sobre alguna enseñanza de las Escrituras, no seamos tan ligeros para decir, ahora conozco la verdad. Cuando usted y yo estemos viviendo eso que hemos aprendido, es cuando usted y yo podemos decir, ahora conozco la verdad, porque estoy intimándola en mi vida, porque la estoy llevando a la práctica. Eso es conocer la verdad. Eso es llegar nosotros a poder ser libres, como lo que el Señor Jesús trataba de explicarle a estas personas. Ahora, paso a otro punto que tiene que ver con todo esto. Usted y yo que tenemos hijos, hermanos, ¿cuándo y hasta cuándo nosotros queremos ver un buen comportamiento en ellos? Pregunto a los hijos, piensen, le doy unos segundos para que lo piensen. ¿Desde cuándo y hasta cuándo nosotros deseamos ver buenos comportamientos a nuestros hijos? En nuestros hijos, perdón. ¿Ya lo pensamos? Bueno, hermanos, vamos a aplicarlo a nosotros como padres. ¿Desde cuándo y hasta cuándo
Dios desea ver buenos comportamientos o una buena conducta en nosotros que somos sus hijos. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Porque la misma respuesta que usted y yo dimos acerca de nuestros hijos puede ser la misma respuesta que Dios esté dando acerca de nosotros. Todos nosotros sabemos que los niños recién nacidos son criaturas indefensas y que muchas cosas de las que hacen no son predispuestas. Es decir, ellos no han pensado en hacer eso, simplemente lo hacen, es una reacción, es algo que Dios ha puesto en todos nosotros para manifestar que estamos vivos. Pero ¿a cuántos de nosotros nos gusta que cuando usted recién cambió el niño, el pañal, porque tenía posiblemente 1 hora o 2 horas, no sé cuánto se lo dejan las madres ahora, usted recién lo cambió y apenas usted le está abrochando el pañal, el niño hizo sus necesidades. Y usted dice, ay, bueno, lo voy a cambiar, y vuelve y lo cambia. Y vuelve y le pone el otro pañal nuevo e inmediatamente vuelve y hace. Muchos de nosotros, pero ¿por qué no se esperó? Es indefenso. Él no entiende, él no sabe. O cuando usted está a punto de salir a una cita médica, a una reunión de urgencia, usted tiene que salir a alguna diligencia y usted le acaba de dar de comer al niño para poder salir con él y que él vaya tranquilito, y usted lo carga y apenas lo carga el niño se le vomita en la ropa. ¿Qué hace usted? Ay, qué lindo el niño, cómo huele de rico el vómito. No, usted se disgusta, usted se molesta, pero es que el niño es una criatura indefensa. Es decir, nosotros quisiéramos que ese niño no hiciera su necesidad, recién lo cambiamos el pañal, después de haberlo cambiado otra vez, ni quisiéramos que a la hora de salir el niño nos vomitara en el cuerpo o en la ropa. Nosotros quisiéramos desde que nacieran que ellos tuvieran una buena conducta, un buen comportamiento, que supieran de modales, que supieran de horarios, ¿sí o no? Bueno, ¿desde cuándo Dios espera que usted y yo tengamos una buena conducta como hijos de Él? Vamos a ver en 2 de Juan y 3 de Juan. No tienen capítulos, así que cuando yo cite, citaré solamente los versículos. 2 de Juan 1 al 4. 2 de Juan 1 al 4, dice la palabra de Dios. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora leamos inmediatamente 3 de Juan, del 1 al 4. 3 de Juan, del 1 al 4, dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Una pregunta para los padres antes de explicar un poco lo que dice la Escritura. ¿Nos gusta escuchar que nuestros hijos tienen buenos comportamientos? ¿Nos gusta? ¿O hay algún padre o alguna madre que dice, no, a mí me gusta que me hablen mal de mi hijo, que me traigan malas noticias, y cuando me cuentan que mi hijo andaba tomando y bebiendo y que aún así manejaba su carro, su moto, yo me siento feliz porque él es un guapo, él es un valiente? Creo que a ninguno de nosotros le gusta escuchar esas cosas, ¿no? Creo que a todos nosotros nos gusta y nos anima como padres escuchar que nos hablen bien de nuestros hijos y nos digan, qué buen hijo tiene usted, qué buena hija tiene usted, qué buen comportamiento de ese hijo. La felicito, lo felicito, Señor, esos hijos bien criados. Y a pesar de que posiblemente nosotros no les hayamos enseñado muchas cosas de los que ellos hacen, pero las hacen bien, nos da orgullo, ¿sí o no? Nos da alegría saber que nuestros hijos
están teniendo una conducta que las demás personas la ven y la alaban. Y que nos vengan a decir a nosotros, qué buen hijo tiene, qué buena hija tiene. Creo que a todos nosotros nos da gusto. Bueno, eso es lo que encontramos en esta carta. Pero voy a explicar algo muy superficial acerca del contexto de esta carta. Se cree que segunda de Juan fue escrita en un lenguaje simbólico y que cuando él dice a la señora elegida no se refiere a una mujer, porque en este caso estaría solamente hablando de una sola persona, sino que la señora elegida es hablando acerca de la iglesia. ¿Y por qué fue escrita de una forma simbólica? Recordemos que para esta época la iglesia del Señor estaba sufriendo persecución por parte de los judíos y por parte de los romanos y por parte de las otras religiones. Pero en el caso de los romanos, el apóstol Juan, y por eso es que Apocalipsis se escribe de esa manera, con tanta simbología, con tanta literatura figurada, para que los que leyeran estas cartas, posiblemente los romanos, vieran y no entendieran nada, pero los creyentes sí iban a entender este lenguaje. Entonces cuando él dice a la señora elegida y a sus hijos, es a la iglesia del Señor y a todos sus miembros, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, es decir, todos los miembros de la iglesia del Señor, a causa de la verdad que permanece en nosotros, porque recuerde que nosotros tenemos nuestras vidas y estará para siempre con nosotros, y esto confirma nuevamente algo que ya hemos enseñado, la seguridad de nuestra salvación. Estará para siempre, no estará por un tiempo, no estará condicionalmente, estará para siempre. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, y saluda a los hermanos. Y la tercera de Juan sí se cree que fue una carta escrita para un miembro en particular llamado Gallo, que se cree que era Gallo, uno de los gallos que se menciona en el libro de los Hechos. Recuerde que ahí se mencionan a dos gallos, no era un gallo o un animal, ¿no? Era una persona, es un nombre romano que se utilizaba en la época, Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Pero lo que quiero que meditemos, hermanos, en este pasaje es lo que Juan está escribiendo. Dice que él se regocija por hallar a uno de sus hijos, no de los hijos de él, sino de los hijos del Señor, andando en la verdad. Pero la pregunta es, ¿cuándo usted y yo comenzamos a vivir en esa verdad? Porque puede que algunas personas digan, bueno, entonces ya sé que lo que empiece a leer para mi vida, eso es lo que voy a hacer y voy a estar andando en la verdad. Pero resulta que antes de comenzar a andar en la verdad, nosotros necesitamos nacer nuevamente por esa verdad. Porque eso es lo que dice, hijos de la verdad. Nosotros necesitamos nacer nuevamente en la verdad. ¿Cuándo es que usted y yo nacemos nuevamente en la verdad? Bueno, vamos un momentico a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13, nos muestra, hermanos, cuando alguien comienza a andar en esa verdad y desde ese momento tiene que vivir en esa verdad. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, y ese también vosotros es porque primero ha hablado con los judíos, ahorita está hablando con todos los gentiles, que es el caso de nosotros. En él también vosotros, habiendo oído, escuche cómo comienza la conversión de una persona, no es por testimonios, no es por milagros, no es por experiencias, no es por sueños, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo en este pasaje? Pablo nos está confrontando con esa profesión de fe que nosotros dijimos haber hecho. Cuando escuchamos el Evangelio, escuche, la conversión de toda persona se basa en el Evangelio. Si alguien no ha escuchado el Evangelio, no puede ser convertido. Porque Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que el poder de Dios para salvación es el Evangelio. Es decir, nadie se convierte por un sueño. Nadie se convierte por haber visto un milagro. Nadie se convierte por haber escuchado un testimonio. Nadie se convierte porque alguien le profetizó al oído y le dijo, mira, yo veo que tú vas a ser un hijo de Dios. No, nadie se convierte así. Todos los que hemos nacido de nuevo,
Hemos nacido porque escuchamos el Evangelio, la palabra de verdad, que nos confrontó con la realidad de que estábamos muertos y sin Dios, que como lo vamos a ver ahora, y que la única forma de poder nacer de nuevo y reconciliarnos con Dios es haber escuchado el Evangelio, pero no solo escuchado, sino creído. Y esa palabra creído no es solamente tener un intelecto o una creencia intelectual. Esa palabra creer significa obediencia. Es la misma palabra que se usa en el caso de Abraham en Hebreos 11 y en el Génesis, cuando dice, creyó Abraham a Dios y salió. ¿Cómo sabemos que Abraham creyó? Porque salió a lo que Dios le dijo. Si Abraham se hubiese quedado en la tierra cuando Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham le hubiera dicho, Señor, qué grande eres, te manifestaste a mí, me has mostrado tu voluntad, te creo, Señor, y se queda en Ur de los Caldeos, ¿tendríamos nosotros la convicción de que Abraham le creyó a Dios? No, no le creyó, porque el creer tiene que mostrarse al obedecer. Entonces, esta habiendo creído es habiendo escuchado y habiendo obedecido el Evangelio. Desde ese momento, hermano, nosotros nacimos de nuevo y se nos dio el Espíritu Santo como un sello de que somos posesión de Dios, y según ese pasaje dice que lo tenemos como las arras. Las arras es las herencias, las prendas de garantía, como lo que se dan en los matrimonios. Bueno, en culturas antiguas se daban otros objetos como prendas de garantía, pero los anillos que utilizamos hoy en día en nuestras bodas son una garantía con la cual nosotros le estamos diciendo a esa otra persona, soy tuyo, tú eres mía, hasta que la muerte nos separe. No es hasta que el otro nos separe, es hasta que la muerte nos separe, como lo enseña la palabra de Dios. Entonces son las prendas de garantía, y lo que está diciendo es, Jesús, Dios nos dio prendas de garantías. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, ya nosotros tenemos una posesión, pero estamos esperando hasta esa redención gloriosa. Ya tenemos la posesión. ¿Cuál es la posesión? Usted lo puede leer desde Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, donde dice que estamos sentados, no que nos va a sentar, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Los lugares celestiales en Cristo es la iglesia, los lugares celestiales en Cristo es el reino de Dios, los lugares celestiales es la familia de Dios, como lo vemos en esta misma carta. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, tiempo pasado, aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Escuche, todo eso ya lo tenemos, pero estamos esperando hasta el día en que el Señor se manifieste en gloria, como lo cantamos en ese himno que dice, esperamos ese día glorioso para ir al encuentro del Señor. Estamos esperando ese día, y eso es lo que dice Efesios. Es decir, que usted y yo, que hemos obedecido el Evangelio, hemos nacido de nuevo, y desde ese momento Dios espera ver en nosotros que nosotros estemos andando en la verdad. Desde ese momento, hermanos, no hay tiempo que esperar. Yo sé que nosotros debemos ser conscientes y pacientes de que hay personas que se están añadiendo a la iglesia del Señor diariamente, a quien el Señor está salvando, a quien el Señor está atrayendo hacia Él, y que tienen que pasar por un proceso, como lo dice la ciencia o la medicina, de desintoxicación espiritual. Pero escuchen, desde ese momento Dios espera ver en nosotros cambios. Dios espera ver en nosotros transformación. ¿Por qué? Porque nosotros profesamos haber conocido la verdad y haber creído en esa verdad. Contrario a lo que sucede con las personas que no conocen la verdad. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17, y cómo la palabra de Dios identifica a las personas que no han conocido la verdad y que a pesar de que han escuchado de la palabra de Dios, a pesar de que han
oído muchas veces predicaciones que se les ha predicado personalmente, no han conocido la verdad porque no la han obedecido. Miren cómo los identifica la palabra de Dios. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lo voy a leer en la traducción, lenguaje actual. Dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas y son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Fuertes palabras que se encuentran en esta traducción y que yo creo que era lo que quería transmitir el autor original, que es Dios. Que el autor original no fue Pablo. El autor original de la carta a los Efesios fue Dios, es Dios. Y lo que está diciendo es, o cómo está identificando a las personas en estos pasajes, hermanos, es con calificativos un poco incómodos para uno pronunciarlos, pero que están en las Escrituras. Mire cómo los identifica: personas que andan en una mente vacía, porque la palabra vanidad es mente vacía. Es decir, puede que tengan mucha información, pero no les sirve para tener una conducta piadosa y una conducta moral. Saben muchas cosas, saben demasiadas cosas, pero no les sirve. Entonces eso es lo que la palabra le llama una mente vacía. Y mira el versículo 18, tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, son personas que a pesar de que tienen mucha información, esa información, hermanos, no les da luz para ellos conducirse en este mundo. Ajenos de la vida de Dios. Escuche, puede que sepan pasajes bíblicos, temas bíblicos, conozcan muchos aspectos de las Escrituras, pero están ajenos de la vida de Dios. No existe la vida de Dios en ellos. Tienen vida física, pero no vida espiritual. Por la ignorancia que en ellos hay, les llama personas ignorantes y les llama personas duras de corazón. Puede que esas personas sean personas muy sensibles para otras cosas, es decir, muy amables. Usted las ve y son serviciales, tienen palabras muy dulces, muy agradables, se encuentran con los niños y se derriten ante un niño y sus palabras son muy bonitas, incluso con los animales, le sale a echar comida a los pajaritos, le pone comida a los perritos en la calle y todo eso está bien. Pero cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, son duros en su corazón. No quieren aceptarla en sus vidas. Y Dios dice, ustedes que ya son hijos de Dios, no anden como esas personas. No sean ignorantes. Ustedes no anden como los que están ajenos de la vida de Dios. No endurezcan sus corazones. No permitan que lo que ustedes saben del mundo entenebrezca sus entendimientos de tal manera que terminen viviendo como la gente que no conoce a Dios. Pero mire, aquí no termina todo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, utiliza otra descripción fuerte también, pero con el ánimo de llevar a sus lectores a que entiendan cuál era la condición nuestra antes de llegar a Cristo y a que posiblemente algunos de los que estaban asistiendo a las reuniones, a los que nosotros llamamos simpatizantes, es decir, personas que están escuchando el Evangelio y que se sienten atraídas por la palabra de Dios, para que esas personas entendieran cuál era su condición si ellos no habían obedecido el Evangelio. Mire lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros. Eso es lo que vamos a meditar en la próxima reunión. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este pasaje y cómo nos describe a nosotros, o cómo describe a las personas que no han obedecido el Evangelio. Los describe como personas muertas, y algunos dicen, ¿será que algún día vamos a ver nosotros eso que pasan en las películas de que los zombies salen?
ya existen. Las personas sin Dios están muertas, hacen muchas cosas, pero están muertas espiritualmente. Y por eso, como decía en una ocasión, la persona que en este mundo muere 2 veces, morirá una vez. Pero la persona que en este mundo muere una sola vez, morirá 2 veces. Porque cuando usted y yo obedecemos el Evangelio, morimos a nuestro viejo hombre. Y morimos físicamente algún día. Pero vamos a morir una sola vez, la física nomás, porque vamos a tener vida eterna. Pero la persona que muere físicamente y no decide morir a su pecado en esta vida, morirá 2 veces, porque morirá en lo físico y morirá eternamente. Estará separado eternamente de Dios. Entonces describe a este grupo de personas como muertos, como delincuentes, porque utiliza la palabra delitos. La palabra delitos viene de delincuencia. Yo sé que no es un adjetivo calificativo muy bueno para que nosotros lo escuchemos, pero es como la palabra lo dice. Como personas pecadoras, sin personalidad, porque la personalidad es esa característica del dominio propio que nos lleva a nosotros a conducirnos según como nosotros creemos que es lo mejor y no como el mundo nos enseña. Pero aquí dice que estas personas andan en la corriente del mundo. Son como esas personas que lo que sale de moda eso hacen. Que se encuentre con alguien y dice, ¿y por qué te vistes así? No, no sé, es la ropa de moda. ¿Y por qué te peinas así? Pues son los peluqueados de moda. ¿Y por qué te gusta esa música? Pues es la que está pegando en la emisora. No tienen personalidad, no se han definido todavía. Así viven muchas personas en este mundo. Hacen lo que todo el mundo hace. Como dice el dicho popular, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Bueno, muchas personas viven de esa manera. Son desobedientes porque no obedecen a la palabra de Dios. Viven en la carne y son hijos de ira. Escuchen, ya hemos hablado de cómo debe conducirse un hijo de Dios. ¿Cómo? En santidad, en la verdad. Pero mire entonces cómo vive un hijo de ira. Él es desobediente, él anda en delitos, él vive en el pecado, no tiene personalidad, vive en la carne, para la carne y no agrada a Dios y termina siendo un hijo de ira. Esa es la descripción de una persona que no ha conocido la verdad. Entonces, ¿cómo debiera ser la condición o el comportamiento de un hijo de Dios? ¿Cómo debiéramos nosotros, hermanos, manifestar que realmente hemos nacido de nuevo? Bueno, aquí mismo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25, nos va a describir cómo es que nosotros mostramos, o más bien para nosotros mismos, hermanos, nos podemos convencer si realmente somos hijos de Dios y somos esos hijos que están andando en la verdad. ¿Cómo? Efesios 4:25. Por lo cual, y ese por lo cual, hermanos, y espero que ustedes lo entiendan, la frase por lo cual es por lo que acabo de decir, por lo que acabo de enseñarles. ¿Y qué es lo que acaba de enseñarnos? Bueno, hermanos, que nosotros hemos nacido de nuevo, que nosotros no debemos andar como los gentiles, que si nosotros conocemos a Cristo y decimos haber escuchado de Él, entonces esta es la forma como nosotros vamos a dar esa evidencia. Por lo cual, desechando la mentira. Y vamos a empezar por ahí. Evidencias de una vida transformada. Desechar la mentira. Un hijo de Dios está llamado a hablar con la verdad. ¿Cuándo? En todo momento y en todo lugar. ¿Queremos evidencias de si hemos nacido de nuevo? ¿Queremos evidencias de que conocemos la verdad? ¿Queremos evidencia de que realmente agradamos a Dios? Desechemos la mentira. Y es posible que algunos de los que están escuchando esto digan, hermano, pero yo no miento. O sea, la verdad, pregunta y verás, hermano, que nadie me ha escuchado a mí decir una mentira. Puede que no la hayamos dicho, pero escuche esto, puede que hayamos mentido al asentir sobre algo que no conocemos y nosotros decimos, pero es verdad. Sí, crea eso que es verdad. Pasa a menudo en las conversaciones. A veces tenemos conversaciones donde alguien habla acerca de un remedio, donde alguien habla acerca de un tratamiento y uno dice, ay, sí, eso es buenísimo. Ay, usted lo ha probado. No, pero me han contado que es buenísimo. Estamos mintiendo sutilmente, porque yo no lo he comprobado. Yo no puedo asentir sobre algo que no tengo las pruebas o que por experiencia yo lo haya vivido y pueda confirmarlo. Miren, cuentan en una ocasión
que se le hizo preguntas a unas personas en un programa de televisión. Entonces el entrevistador tenía 3 famosos allí, personas muy conocidas en el medio, famosas. Recuerde que ahorita famoso no es el héroe, ahorita famoso es el más popular. O sea, famoso puede ser alguien que haga un video donde se le muestren sus partes íntimas, lo pone en las redes, se vuelve famoso, ese es un famoso. Ya no son héroes como los de antes. Uno admiraba a esas personas que tenían gallardía, que tenían valores, ética, moral, respeto. Esos eran los héroes de nuestra época. Ahorita héroes cualquiera, y nuestros hijos lastimosamente están siguiéndolos como borreguitos ahí al matadero, como si ellos fueran la gran cosa. Entonces resulta que entrevistaron a estas personas que se veían como famosas, ¿ya? Y este hombre les hizo la pregunta acerca de un ministro de ese país. ¿Qué opina usted de la administración de X persona? El primero dijo, bueno, me parece que ha hecho un buen trabajo, me parece que es una persona que va de acuerdo con lo que se requiere en el momento. Ah, qué bien. Le preguntaron al segundo, ¿y usted qué piensa? La verdad, no me gusta. No me gusta como ministro, no me gusta su función, no me gusta lo que está haciendo. Ah, bueno. Le preguntaron a la tercera, ¿y usted qué piensa de la administración? Dice, lo he visto por televisión algunas veces y la verdad todavía no me defino si es bueno o es mal ministro. No me defino. Curiosamente, al entrevistador se le había olvidado decir que este hombre había muerto hace más de 100 años. Los 3 asintieron cosas, pero no estaban seguros de lo que decían. Estaban mintiendo. Sutilmente estaban mintiendo. No eran capaces de reconocer que eran personas ignorantes y decir, la verdad, no sé de quién me está hablando. No, asintieron. Hermanos, a veces nosotros caemos así, asintiendo cosas, asintiendo informaciones que hemos escuchado y decimos, es así. Sucede muy a menudo cuando escuchamos acerca de la conducta de un hermano. Y alguien nos cuenta y dice, hermano, ¿qué te parece? ¿Tú qué crees acerca de él? Esto? Ah, sí, hermano, sí es así, sí. Pero tú has hablado, no, pero uno viéndolo se da cuenta. A veces asentimos sobre cosas. Eso es mentir también, hermanos. Y un cristiano está llamado a desechar toda clase de mentiras. No solo las voluntarias, sino también las involuntarias. No podemos, hermanos, tener en nuestros labios ninguna palabra que sea mentira. Debemos estar seguros de que lo que vamos a decir es verdad. Miren lo que dice Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 19. Proverbios 12, 19 dice la palabra de Dios. El labio veraz. Y cuando ahí dice labio, hermano, no lo pongamos en tercera persona. Y me disculpan por aquellos que utilizan a veces esa persona. Cuando se dice el corazón de nosotros, no, nuestro corazón, mis pensamientos, mis acciones, mis intenciones, apersonémonos de lo que somos nosotros. Seamos responsables y tengamos, hermanos, la valentía de decir, yo he pensado mal, no, nuestro corazón pensó mal, no, mi corazón, yo pensé mal en mi corazón. Entonces dice Proverbios 12:19, el labio veraz, y eso es para que usted y yo lo meditemos, permanecerá, ¿hasta cuándo? Hasta siempre, porque recuerde, el que conoce la verdad será libre, y si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. El esclavo no permanece, pero el Hijo permanece para siempre. Así que si usted y yo hemos conocido la verdad, hemos sido libertados por la verdad y hablamos la verdad, permaneceremos para siempre. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y vuelvo al punto, cuando dice la lengua mentirosa no es que nos van a cortar la lengua y el resto se salvó. No, hermanos, está hablando de la persona. Está utilizando metáforas para ilustrar a la persona completamente. La lengua mentirosa no permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque se supone que un hijo de Dios vive y anda en la verdad, hablando la verdad. Eso es lo que la palabra supone. Eso es lo que usted y yo entendemos que nos quiere decir la palabra. No debemos y no podemos andar en la vida con mentiras, porque no permaneceremos para siempre. ¿Y por qué no permaneceremos para siempre? No es porque en algún momento dijimos un pecado, es porque no nacimos de nuevo, es porque el Hijo no nos libertó. Hermanos, hay un riesgo muy grande
en yo creer que he conocido la verdad, pero seguir viviendo en la mentira. Eso puede ser una alarma que Dios me está encendiendo y me está diciendo, mira tu conversión, analiza tu corazón, medita si realmente tú eres un hijo mío, porque estás dando evidencia de que no lo eres. Verso 26 de Efesios capítulo 4. Verso 26. Nos dice, airaos, pero no pequéis. Escuche, airaos, pero no pequéis. La palabra ira que se encuentra en este versículo, hermanos, la traduce la Nueva Versión Internacional como enojo. Cuando usted lee la versión internacional, ahí dice, enójense, pero no pequen. ¿Y por qué lo traduce así? No es porque le esté quitando a la palabra. Lo que pasa es que la palabra griega que se utiliza en este versículo, ahorita vamos a ver el otro, el del 31, pero la palabra de este versículo de Efesios 4:26 es orge en el griego. Y es de la misma raíz de la palabra orgizo, que se tradujo como ira. Es decir, en esta palabra, en el versículo 26, está la palabra orge, enojarse. En el versículo 31 está la palabra orgizo, que es airarse. Entonces, por eso la versión internacional lo tradujo de esta manera. Ya vamos a ver que no le quita en ningún sentido la profundidad de lo que nos quiere transmitir. Porque lo que nos está diciendo es, enójense o aírense, pero no pequen. Escuchen lo que está diciendo, no pequen. Pregunta, ¿el Señor nos está dando libertad para nosotros enojarnos? ¿El Señor nos está dando libertad para nosotros airarnos? No, hermanos, porque no nos está mandando a airarnos. Lo que nos está diciendo es, si ustedes experimentan enojo, si ustedes experimentan ira, no pequen. Escuchen, no pequen. Miren lo que sucedió en una ocasión en el caso de Jesús en Marcos capítulo 3, versículo 5. No pierda Efesios. Vamos a volver allí a Efesios. Pero miren lo que pasó en Marcos capítulo 3, versículo 5. Y vamos a encontrar esta misma palabra, orge, en el griego, pero ya en una situación con Jesús. Marcos 4:35. Marcos 3:5, perdón. Dice, entonces el contexto es que Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca, y los judíos comenzaron a pensar mal de él porque había sanado en el día de reposo. Dice en el versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, escuche, está hablando de Jesús, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Escuche lo que sintió Jesús cuando estas personas están viendo que Jesús va a sanar en un día de reposo, en un sábado. Y ellos comienzan, ¡ay, va a sanar el día de reposo! Vamos a ver. Ya tenemos con qué acusarlo. Y dice que Jesús los miró con enojo. Hermanos, ¿pero qué hizo Jesús? ¿Pecó? O sea, era una mirada de Jesús de odio, de resentimiento, de amargura. No, inmediatamente lo explica, entristecido. Es decir, ese enojo lo llevó a entristecerse, lo llevó a sentir algo en su corazón, porque estas personas eran duras de corazón. Y mire que lo siguiente que hizo Jesús no fue dirigirse a las personas, a los incrédulos, a los que estaban esperando que Jesús sanara en día de reposo. ¿Cuál fue la reacción de Jesús inmediatamente? Miró al hombre de la mano seca y lo sanó. Hermanos, puede que en algún momento usted y yo sintamos enojo, pero en vez de dirigir nuestras palabras o nuestras actitudes hacia esa persona que nos lo ha hecho sentir, busquemos hacer en esos momentos una buena acción. Busquemos hacer algo bueno, hermanos. Puede que sintamos el enojo. No pequemos. No permitamos, hermanos, que nuestras actitudes y nuestras reacciones produzcan en otros algo más grave de lo que ya usted y yo estamos sintiendo. Así que lo que nos está mostrando la palabra es que puede que en algún momento nosotros sintamos el enojo. Jesús lo sintió. Y si usted y yo creemos que Jesús es nuestro modelo a imitar, no es que, bueno, Jesús se enojó, entonces yo tengo libertad para estarme enojando en cualquier momento. No. Fue en un momento que Jesús lo experimentó.
Usted y yo nos podemos identificar con Jesús y hallar descanso para nuestras almas que a veces se turban por experimentar el enojo en Jesús. Él lo sintió, pero Él no pecó. Ni con sus palabras, ni con sus intenciones o sus acciones. Hermanos, a veces nosotros nos enojamos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, esperemos. No como dicen, cuente hasta 10. No, extraer a nosotros la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios nos enseñe cómo debemos reaccionar. Porque es aquí, hermanos, en la mente donde tenemos la lucha espiritual. Es aquí en el área de los pensamientos donde está la guerra. Y si estamos perdiendo la guerra en nuestros pensamientos, hermanos, entonces hemos perdido espiritualmente. Pero sigue diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Escuchen, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Nos está dando un lapso de tiempo en el cual usted y yo posiblemente necesitemos ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestras emociones, pedirle a Dios su ayuda. Y es, no se ponga el sol, es decir, no permitan que pase un día con el enojo en sus corazones. No lo permitan. No se vayan a dormir con el enojo en sus corazones. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, por algo que nos han hecho, nos hemos acostado, no un día, días, meses, años, con el enojo en nuestros corazones? Sobra decir lo que ya he dicho en otras ocasiones, que uno se encuentra con parejas con las que usted conversa y usted escucha en sus formas de hablar que hay enojos guardados de hace muchos años, palabras que salen. Se recuerdan de detalles que le sucedió y salen esas expresiones con disgusto, con enojo. ¿Cuántos días lo han guardado? La palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No debemos guardar rencor, hermanos. No permitamos que pase eso en nuestras vidas, porque ¿qué es el rencor? El rencor es simplemente que todo comenzó por algo que nos hicieron, no nos gustó, no supimos asimilarlo, nos enojamos, no nos reconciliamos con la persona, se puso el sol sobre nosotros, comenzamos a sentir resentimientos y eso nos llevó ahora a tener raíces de amargura, a ser rencorosos, porque no se solucionó en el momento. Bueno, Dios nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No sé si alguno de nosotros siente algo contra alguien. Dios dice, haz las paces con esa persona. Puede que alguien diga, bueno, pero ¿y si no la tengo al lado? ¿Y si no? El punto no es si yo logro encontrar la persona para reconciliarme con ella. El punto es que yo no lo sienta en mi corazón. Comencemos allí, hermanos. Comencemos a trabajar en nuestros corazones. No guardemos el enojo en nuestros corazones, porque hay personas que le han guardado resentimientos a alguien que ya está muerto y se van al cementerio a reconciliarse con la persona. No, ya no se puede usted reconciliar con la persona, ya se murió. Comience por sanar su corazón. Eso es lo que Jesús quería enseñarnos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted y yo conocemos la verdad de que no debemos guardar el enojo, somos libres del resentimiento, somos libres de la amargura. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando guardamos cosas contra alguien, pensamos que esa persona va a sufrir, pero realmente quien está sufriendo somos nosotros. Nos encadenamos a esa persona, vivimos esclavos de esa persona, hermanos. Pero mire lo que sucede, volviendo a Efesios 4:26. Airaos o enojaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. Escuche, hermano y hermana, y amigo que nos está viendo, cuando usted y yo guardamos el enojo contra alguien, le estamos dando lugar al diablo. Versículo 27. ¿Cómo así que le estamos dando lugar al diablo? Sí, hermanos. El diablo comienza a ganar terreno en nuestros corazones. Y de ahí en adelante, nuestros pensamientos, ¿cómo van a ser? No van a ser influenciados por el Espíritu Santo. Van a ser pensamientos influenciados por el espíritu de este mundo. Van a ser pensamientos de venganza, pensamientos de desearle mal a esa persona, que le vaya mal, peor de lo que me fue a mí. Actitudes o reacciones de enojo, de ira. Ya no hablamos en los mismos términos. Ya no nos referimos a esa persona en las mismas palabras.
Cuando nos hablan de esa persona, he escuchado esto en muchos hogares. He tenido la oportunidad de conversar con algunos, que cuando estaban bien, era mi amor, mi vida, sí, mi gordo, bueno, las palabras que se utilizaban cariñosas. Cuando vinieron los problemas y no se solucionaron, ¿sabe cuáles son las palabras? Es que esa señora, es que ese señor, ese tipo, mire, no me lo mencione. ¿Qué pasó? Se le dio lugar al diablo. Y no estoy hablando de personas del mundo, porque yo no soy consejero matrimonial, soy predicador de la palabra. Y la oportunidad que he tenido de hablar con creyentes es en los labios de muchos creyentes, en los que he escuchado esas expresiones de referirse a su pareja como señora, señor, tipo, esa mujer. ¿Por qué? Porque se le dio lugar al diablo. Hermanos, una vida transformada por la verdad no le da lugar al diablo en su corazón. No le demos lugar al diablo. No permitamos, hermanos, que un problema crezca más de lo que ya es. Porque si hay un problema, hay que solucionarlo. Pero no permitamos que ese problema crezca más. Y puede que alguno esté diciendo, hermano, usted lo dice, porque posiblemente a usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. Y he escuchado esas frases. Usted lo dice porque usted está bien, usted lo dice porque usted tiene a su pareja, usted lo dice porque usted no le ha pasado esto, usted lo dice por... Y piensan que uno no puede hablar ni opinar porque uno no ha experimentado esas cosas. Bueno, puede ser que nuestra palabra no tenga valor porque no hemos experimentado eso. Pero veamos un ejemplo bíblico para ver si este ejemplo nos convence de que no importa lo que nos hayan hecho, podemos nosotros perdonar y sacar de nuestro corazón el enojo para no pecar. Mire lo que pasó en Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Puede que algunos estén pensando, hermano, Jesús es el mejor ejemplo. Amén. Y yo estoy de acuerdo. Pero coloquemos un ejemplo con el que nosotros podamos identificarnos. Una persona como usted y como yo. Una persona que haya pasado por una situación desde joven hasta su edad adulta, traumática, difícil, trágica en su vida, que nos podamos identificar. No digo que Jesús no sirva, al contrario. Jesús, hermanos, es el mejor ejemplo, pero a veces ver a Jesús nos lleva a nosotros a idealizar tanto esta situación que creemos que no podemos llegar a su estatura. Entonces veamos lo que nos dice Génesis capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Escuche esta historia que nosotros encontramos aquí, hermanos. José. Sabemos quién es José, ¿cierto? Uno de los hijos de Jacob. Fue vendido aproximadamente a los 17 años de edad como esclavo por sus propios hermanos para Egipto. Fue vendido por sus propios hermanos, por su propia sangre, como esclavo para los egipcios. Y le hicieron creer a su padre que estaba muerto. ¿Qué le sucedió a José durante todo ese tiempo? Como esclavo. Luego lo metieron a la cárcel injustamente durante 2 años. Lo trataron, las personas no lo trataban como alguien decente, sino que tenían prevención porque, bueno, este es un ladrón o este es otro, aunque Dios había puesto su gracia sobre él. Pero a pesar de todo eso, hermanos, él sufrió. Sufrió porque desde niño, desde joven, donde los jóvenes quieren experimentar de la vida y quieren disfrutar y ser felices,
le tocó vivir en la esclavitud, le tocó vivir en una cárcel. Luego Dios lo vindicó, porque todo esto era un propósito de Dios. Pero mire lo que había en el corazón de José después de tantos años. ¿Qué hubiese habido en nuestros corazones si nuestros propios hermanos o nuestros padres nos hubiesen vendido de niños para que nos esclavizaran y que luego termináramos en una cárcel y perdiéramos toda nuestra niñez o nuestra juventud? ¿Qué creen que habría en nuestros corazones? Mire lo que había en el corazón de José. Perdón, amor y misericordia por sus hermanos. Él aceptó todo lo que le pasó en su vida como un propósito de Dios. Él no le dio lugar al diablo. Hay cosas que nos suceden a nosotros en nuestra vida, hermanos, que no entendemos, que no comprendemos, que nos parecen crueles, difíciles, que nos parecen que la vida no tiene sentido, que nos hace creer muchas veces que si Dios está en el cielo, es un Dios injusto, es un Dios que no cuida de los más necesitados, es un Dios que tiene prejuicios, es un Dios que tiene preferencias. Eso lleva a muchas personas a pensar eso. Pero lo que nos enseña José es que Dios es un Dios amoroso, misericordioso y lleno de gracia, y que en su soberanía muchas veces permitirá que nos ofendan, que nos agravien, que nos hieran, que nos hagan cosas que nosotros no desearíamos haber experimentado, pero que al final entenderemos por qué Dios las permitió. En su soberanía Dios nos va a mostrar, hermanos, por qué todo eso. Así que lo que nos quiere enseñar la palabra es cómo luce una vida transformada por la verdad. Una vida transformada por la verdad es una vida que desecha la mentira, que desecha el enojo, que no guarda rencor en su corazón, que busca solucionar las cosas prontamente, que se pone en paz con Dios porque saca de su corazón lo que le hayan hecho y que pone en la presencia del Señor todo lo que ha experimentado en su vida. Miren lo que dice Salmos 37 para ir terminando. Salmos 37. En este pasaje nosotros tenemos, hermanos, cómo debiéramos nosotros reaccionar ante una situación adversa, ante algo que nos hayan hecho. Salmos 37, versículo 7 y versículo 8. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Recuerde, allá en Efesios dice, airaos pero no pequéis. Acá dice, no te excites. ¿Qué significa la palabra excitarse? Es permitir que dentro de nosotros comience a producirse un químico que nos lleva a reaccionar de manera violenta. Bueno, hay algunos que no reaccionan porque no dicen nada, porque guardan silencio, pero usted se da cuenta que se enojan, ¿sabe dónde? En el color del rostro. ¿Sí o no? Hay personas que cuando se enojan, ¿cómo se les pone el rostro? Rojo, y utilizamos nosotros la frase que dice, se puso rojo como tomate. Bueno, a algunos se les pone roja la cara, otros fruncen el ceño, otros cierran un poquito los ojos, otros tuercen la boca para un lado, otros agachan la mirada, otros miran hacia arriba como buscando alivio. Hay muchas formas. ¿Qué nos dice la palabra? Desecha la ira. No te enojes ni te excites en manera alguna a hacer lo malo. Una vida transformada por la verdad es una vida que está libre de esas emociones de disgusto, de enojo y de resentimiento hacia los demás. Cuando Jesús les dijo a los judíos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no les estaba hablando de una libertad física, les estaba hablando de la libertad del corazón. Hermanos, no es verdaderamente libre alguien que arrastra en su corazón enojos y resentimientos guardados durante mucho tiempo. El Señor quiere hacernos libres y quiere que vivamos como personas libres. La pregunta para esta mañana entonces es, ¿queremos ser libres? Bueno, los que somos creyentes, creo que la pregunta para nosotros no es esa. Para nosotros la pregunta es, ¿estamos viviendo en libertad? Pero para los que no son creyentes, ¿quiere usted ser libre?
¿Quiere usted vivir una vida libre de esas emociones, de esos pensamientos, de esos rencores, de esas amarguras? ¿Quiere usted ser libre? Terminamos con Juan 8:34. Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Escuche, si su vida se caracteriza por una vida de enojo, por una vida de mentiras, por una vida de ira, por una vida en la que usted reacciona a la menor cosa que le han hecho, usted es un pecador. Y no solamente un pecador, usted es un esclavo del pecado. Y Jesús dice, si quieres ser verdaderamente libre, entonces debes conocer la verdad. ¿Cuál verdad en este caso? La verdad de que el Evangelio de Cristo es el único poder de Dios para salvación. Si quieres ser libre, obedece el Evangelio. Reconoce que eres pecador. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tu fe en Jesucristo. Bautízate para el perdón de ellos. Y tú vas a recibir el poder para ser libre, porque dentro de ti estará el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu hay libertad. Dios les continúa.